acerca de cómo manejar las pérdidas y las capacidades que Dios sin duda nos ha dado, ¿no? A cada uno de nosotros. Y hoy vamos ahí a compartir esta palabra que la había yo titulado, aprendiendo a manejar las pérdidas para poder avanzar. Filipenses capítulo 3, versos 3 y 14. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, dice. Mira lo que decía Pablo. Más bien una cosa hago, dice, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, dice. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Aquí Pablo comienza a enseñarnos lo que él hace, lo que él practica, lo que el Espíritu Santo lo iluminó para poder realizar ciertas cosas en ciertas situaciones. Y Pablo nos revela, si nos sentamos al lado del apóstol Pablo, si alguno de nosotros partamos de esta tierra y vayamos al cielo y te encuentras con Pablo, ¿a quién no le gustaría sentarse y escuchar sus enseñanzas? Y es lo mismo, Pablo te diría, ¿sabes lo que yo hice cuando estaba en la tierra y pasaba ciertas circunstancias? Yo me olvidaba aquellas cosas que me hicieron daño, aquellas cosas que me generó ciertas situaciones adversas y me esforzaba. Ojo, esforzar quiere decir sacar fuerzas cuando no lo hay. Y comenzaba a hacer cosas aun cuando estaba cansado, cuando estaba extenuado, ya sacaba fuerzas y comenzaba a hacerla, dice. Y lo hacía por alcanzar lo que está delante, por aquella promesa. Ahora, esto nos dice lo siguiente, que Dios nos ha dado dos capacidades maravillosas. Y siempre se ha hablado de la primera capacidad, que es la capacidad proactiva. Y en la capacidad proactiva que Dios puso dentro de nosotros, lo puso con el objetivo de que usted y yo podamos cumplir los sueños, el deseo o las cosas que Dios puso dentro de nuestras vidas. Cada uno de ustedes tiene metas en la vida. Cada uno de ustedes tiene un sueño en la vida. Ese sueño, hermano mío, no viene de tu carne. Ese sueño viene de Dios. Porque Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero para que esos sueños se cumplan, entonces Dios dice, yo tengo que poner en él una capacidad proactiva. Y la capacidad proactiva es la que nos invita a soñar, nos invita a planificar, nos invita a luchar y nos invita a lograr las metas. Esa capacidad que Dios ha puesto nos ayuda a lograr otras cosas. Ahora, pero el Padre, sabiendo las situaciones, sabiendo las cosas que usted y yo íbamos a pasar en la vida, Él no solamente puso esta capacidad, sino también puso la capacidad reactiva. Y a eso yo quiero enfocarme el día de hoy. Y la capacidad reactiva es para poder resistir, para adaptarnos, para levantarnos cuando las cosas no salen bien. Y esta capacidad Dios también la puso dentro de nosotros, porque aún siendo creyentes, aún mi hermana Jenny, mi hermana Angie, mi hermana Char, teniendo a Dios en nuestros corazones, teniendo a Dios como nuestro Padre Celestial, nos van a ir mal en ciertas situaciones. Hay momentos que vamos a perder y, y el problema no está en perder, el problema está cómo reaccionamos frente a esas pérdidas. Por eso que el Señor nos habla en Proverbios 24:16, dice, 7 veces cae el justo, dice, y vuelve a levantarse. El justo está hablando del hijo, de la hija de Dios, que no va a caer una sola vez. O de repente no vas a estar mal de tu salud una sola vez. Algunos de repente me detectaron un mal, dice que tengo esto, que tengo aquello. Está bien, yo le entiendo, mis hermanos, porque yo también he caído mal, me he hospitalizado. Yo también entiendo en una oportunidad, pues mi esposa, ¿no? Como ustedes saben, comienza a tener ciertos dolores en el corazón. Y ojo, yo quiero decirle, hermano mío, no, esto no es que lo leí en un libro, yo te enseño algo de mi experiencia y algo que Dios, pues obviamente, me iluminó para superar esa situación. Entonces, el problema, como nosotros sabemos, una cosa que nos pasa a nosotros, pero que le pasa a la esposa, le pasa a los hijos, uy, eso duele. Que no te duela el que tu esposa tenga una enfermedad, ahí sí hay un problema. Eso no es algo natural. Hay algo que está enfriando tu corazón. Porque lo natural es que si mi esposa está enferma, yo también estoy enfermo. Su dolor es mi dolor, ¿no? Entonces, y en ese momento, cuando ella pasó ese momento, dice, pero no puede ser. Entonces, el problema no es el mal, el problema es cómo reacciono frente a ese mal. Ese es el tema, hijo.
Porque como dice la palabra, 7 veces cae el justo. Y el justo no solamente habla de caer en fracaso de un negocio, en la pérdida de un dinero, en la pérdida de una salud. No solamente se refiere a esas cosas, se refiere a muchas otras cosas, pero dice, pero vuelve a levantarse. Cuando dice vuelve a levantarse, ahí nos habla acerca de esta capacidad de reactiva, de levantarnos, de resistir ante esas situaciones adversas. Ahora, vemos también, por ejemplo, a veces nuestra proactividad nos va a llevar lejos. Sí, la proactividad que Dios pone en nosotros, la fuerza, nuestra habilidad, nuestro conocimiento, nos va a llevar a lograr muchas cosas. Pero también hay momentos en que a pesar de darlo todo, lo vamos a perder también. ¿Y qué hacemos frente a esas situaciones? Cuando, por ejemplo, no solamente en un tema de trabajo o negocio, sino también a veces cuando no te dicen que te aman, sino que te aborrecen. El problema, hermano mío, no es aquí de la boca de mi esposo, de mi novio, de mi novia, o tal vez lo más duro. El problema aquí no es lo que sale de la boca de tu padre. El problema aquí es cómo tú reaccionas frente a esas palabras, a esas situaciones. ¿Cuál es tu reacción? El problema no es la boca de tu esposa, vuelvo a repetir, o de tu esposo. Es cómo tú reaccionas frente a esas palabras. Es nuestra reacción, es importante. Es como un día yo estaba con mi hijo en el carro, estoy manejando. ¿Y qué sucede? Que el de atrás, me comienza a tocar. Entonces, yo estoy manejando lo más normal. Tengo que esperar, obviamente ya yo veo la luz en ámbar y me detengo, pero el de atrás quería que yo pasara el ámbar. Entonces yo digo, pero yo no tengo la culpa de que él se haya levantado tarde, qué cosa le habrá pasado, va a llegar tarde, pues es un problema de él, no es mío, ¿no? Pero a uno, ahí está. Entonces ya ahí cuando pasa por mi lado, comienza a hablarme lisuras. Y yo le digo a mi hijo, y yo le digo, ¿tú crees que sus palabras siquiera me llenan un poquito de cólera? Le digo, mírame. Y yo se lo digo a mi hijo, enseñándole también a él, ¿no? Mírame, ¿tú me ves amargo? ¿Me ves a mí enojado? Es que yo decido, hijo, si sus palabras me hieren, me afectan o no me afectan. Y para que no me afecten, pues simplemente yo miro, escucho, pobrecito. Y ese es mi valor, yo le digo, pobrecito, ¿qué cosas habrá pasado? ¿Qué infancia dura habrá tenido? ¿Qué circunstancias estará pasando tan dura que pues quiere desfogar con uno? Pero yo decido si su desfogue, toda, como se dice, la basura que pueda botar, yo la recibo o simplemente la rechazo y no dejo que entre en mi vida. Y seguí yo manejando como que nada hubiera pasado. Entonces, es importante muchas veces cómo reaccionamos frente a aquella situación. Cuando, por ejemplo, no te bendicen, sino que te maldicen, cuando un negocio fracasa, en una traición en la familia, en la pareja, gente que ayudas y luego te dejan solo, o algunos trabajadores que le has dado trabajo y luego te roban, las palabras injustas que hieren tu corazón. ¿Cuál es tu actitud, tu reacción frente ante esas pérdidas? Son las cosas que en esos momentos necesitamos nuestra capacidad reactiva para superar todas las pérdidas y seguir adelante. Ahora vamos a ver, por ejemplo, aquí en el caso de José, y vamos a tomar un ejemplo bíblico, ¿no? No somos las únicas personas que pasamos ciertas situaciones. José también. José, pues obviamente, fue un hombre que tuvo una capacidad proactiva. Eso lo tenemos todos los seres humanos. Pero, ¿y eso qué hizo? José comenzó a soñar, ¿no? Aquella sol, aquella luna y aquellas estrellas que se inclinaban. Luego soñó aquellos manojos de trigo también que se inclinaban. Y ese sueño dijo algún día, José, algún día Dios, bueno, me permitirá ayudar a mi familia, ayudar a mis hermanos. Pero luego tuvo que enfrentar. Esa fue la capacidad proactiva que lo llevó a comenzar a soñar, a ver, pero ahora tuvo que también usar, ojo, usar nuestra capacidad reactiva que Dios ha puesto dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque él tuvo que usarla cuando fue acusado injustamente, cuando lo llevaron a la cárcel, cuando sus hermanos comenzaron a venderlo, como vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Vemos aquí, ¿no? El sueño que tuvo José, aquí, ese es lo mismo, el sentir que Dios pone en nosotros, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Está bien. ¿Por qué sueñas? ¿Por qué anhelas? ¿Por qué tenemos metas? Porque dentro de nosotros hay esa capacidad proactiva. Pero él también, Dios puso también la capacidad reactiva, porque luego sus hermanos comienzan a venderlo.
como si fuera un objeto, un animal. Lo vendieron a estos mercaderes que estaban de camino por el desierto yéndose a Egipto. Hey, se los vendo, mira, se lo vendo. Y él, José escuchaba, pero son mis hermanos, ¿cómo me van a hacer este daño? Y comenzaron a venderlo. Entonces era muy importante cómo José reaccionaba frente a las circunstancias que atravesaba. Luego vemos, imagínense, en la cárcel, él estando preso y con sus dos sueños. Y a veces, hermanos míos, con el cariño y el aprecio y el amor que les tengo a cada uno de ustedes. A veces en la vida, hijo, nos va a tocar estar en esa misma situación. Mire ese dibujo de José, en la cárcel, pero con el sueño que Dios le había dado. Entonces, cualquier persona podría decir, pero ¿cómo esto se va a cumplir? Mira dónde estoy preso. Y no estoy preso porque robé o porque hice o algo, estoy preso porque la misma autoridad, Potifar, me mandó que me metieran preso. Uf, imagínense. Esos sueños, lamentablemente, uno está en esa situación, fueron fantasía, fueron ilusiones. Pero José tenía que mostrar su capacidad reactiva frente a esas circunstancias, frente a aquello, cómo él comenzaba a actuar. Entonces José, mire lo que comenzó a hacer. Él aprendió a reaccionar bien y reaccionar bien. Usar nuestra capacidad reactiva es cuando mantenemos nuestra fe ante la adversidad. Número dos, no dejas que el resentimiento te destruya, hermano. Sea tu papá, sea tu mamá, sea tu hermana de sangre, tu hermano, tu novio, tu esposo o tu esposa. Vuelvo a repetir y valga la redundancia, el problema no son ellos, el problema eres tú. ¿Cómo reaccionas frente a esa situación? Y nunca dejes que el resentimiento llegue a tu vida, hijo. Nunca dejes. Que las circunstancias adversas te llenen de odio, te llenen de amargura. Hermana, eso me costaba a mí, se lo soy sincero. Pero conforme iba practicando, algunas veces decaía, y luego volvía a practicar. Decaía, volvía a practicar. Y ahora se lo digo con los pies puestos en tierra. No me afecta. Yo no guardo resentimientos ante injusticias que se pueda cometer. No guardo resentimiento, hijo. Y esto no es algo milagroso del Espíritu Santo. Esto es producto de la práctica. Por eso hoy el Espíritu de Dios dice a cada una de tus vidas, hijo, ponte a practicar. El problema no son las circunstancias, no son las personas. El problema es que no le hemos pedido al Espíritu Santo, ayúdame a usar mi capacidad reactiva, a no guardar amargura, resentimiento, odio en mi corazón, sino a guardar la calma y seguir trabajando. Ahora en esta etapa que le estoy enseñando a mi hijo, eh, en el trabajo, algunas cosas, a veces se presentan problemas. Y pues él obviamente, una persona que se está formando y uno va formando como forma el barro, dándole forma. Entonces, algunas veces lo negativo siempre va a aparecer cuando la adversidad viene a nuestra vida. No, ya no, ya no se va a poder. Mira, ¿y ahora cómo vamos a resolver esto? No, ya no. Ahora va a pasar esto. Ya. Te adelantas siempre a lo malo cuando tu situación es adversa. La mente por naturaleza siempre se va a adaptar a lo malo. ¿Te duele? Ya yo creo que sí, he escuchado, ahora que está dando mucho el cáncer, sí, me está doliendo los dedos del pie, yo creo, sí, esos son síntomas de diabetes, me salió esto. La mente rápidamente se va a lo malo, hermano, siempre se va a lo malo por naturaleza. Y yo siempre le digo, hijo, tranquilo. Y yo es lo que hoy mismo le digo a usted. Y algo que la vida me enseñó, es que cuando uno tiene un problema, y esto guárdalo en tu corazón, mi hermano, te va a ayudar muchísimo. Cuando tú pases un problema o unas circunstancias, ¿qué tú necesitas? Tú necesitas tener una buena actitud para enfrentar el problema. Pero cuando tú dejas que los pensamientos negativos ingresen a tu vida, te comienzas a intoxicar
Y esas cosas te debilitan. Y debilitado no vas a enfrentar el problema. Debilitado, con una fe negativa, no vas a poder solucionar ese problema o no vas a poder superar esas circunstancias que estás avanzando. Y eso es lo que yo le digo, hijo. Sí, yo no estoy diciendo, hijo, que no tienes un problema muy grande. Pero este problema, hijo, te tiene que llevar a aprenderle. Pero este problema necesitas que tú estés lúcido. Necesitas que tú tengas mucha actitud para superar y resolver. Y algo más, guárdalo esto en tu corazón. Te lo digo así por experiencia. Y algo que lo he vivido con mi hijo. Es que cuando tú tienes una buena actitud, hermano, Dios te abre puertas. Dios te ayuda. Pero cuando tienes una mala actitud, lo negativo ingresa dentro de ti. Entonces como que desaprobaste el examen y bueno, las cosas se ponen peores. Entonces, es algo que nosotros hemos encontrado. Y yo digo, ¿te das cuenta? Le digo. Porque al final del día yo le dije, mira, ¿cómo salimos de la casa? Uy, ahora esto, ahora hay aquello, ahora hay que hacer esto, ahora hay que hacer aquello. Está bien. Ahora, mira, lo que no pensabas que se iba a hacer, que se iba a solucionar, mira, se solucionaron, hijo. ¿Y por qué? Porque trataste de guardar la calma, trataste de tener una buena actitud. Cuesta, sí. Entonces y es ahí donde aprendimos, que cuando uno guarda una buena actitud, hijo, y no trata de intoxicarte, hijo, de lo negativo, yo le voy a decir, hermano, algo, siempre cuídese de esas cosas, porque eso como que lo aleja a Dios, que Dios te pueda ayudar y dar la mano. Pero cuando mantienes una buena actitud, tenlo por seguro que el Señor te va a ayudar. Por eso dice, hijo, tranquilo, ¿está el problema? Perfecto. Ya, sí, no dudo, es un problema muy grande. Sí, está bien, pero tranquilo. Guardemos la calma y la paz y trabaja, y trabaja, y trabaja. Nada más. Y déjalo que Dios haga lo suyo. Y pues él muchas veces hemos visto la mano de Dios. Así que yo no te estoy contando algo que, mira, que leí, no, algo que lo vivimos, hijo, que lo he vivido. Y no solamente yo, ahora lo viví también mi hijo. Y yo sé que tú también lo puedes vivir, hermano. Yo no sé cuál sea tu situación, las cosas, pero si algo yo sí te voy a decir, tú quieres tener la intervención de Dios, guarda una buena actitud. Y vas a ver la mano de Dios y cómo el Señor te va a ayudar. Y es lo que pasó con José. Mira lo que dice Génesis 50:20. Dice, es verdad, dice, mire, es verdad. ¿Qué sucedió? Sus hermanos, luego que lo llevaron preso, luego José comienza a interpretar unos sueños, Dios lo levanta, lo pone como segunda autoridad en Egipto. ¿Y qué sucede? Vienen sus hermanos a pedirle ayuda a José, al que lo vendieron. Y mira lo que dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, le dice, porque lo habían vendido. Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Hay muchas personas, hermano mío, que van a desear tu mal. Tal vez no solamente muchas, hay ladrones que van a querer robarte. El enemigo va a querer robar tu salud. El diablo va a querer robar tu paz, va a querer robar tu tranquilidad. Y el problema no es que el diablo quiera robar tu paz y tu tranquilidad. El problema es cómo nosotros reaccionamos frente a esas situaciones. Y podamos decir como José, sí, tú quisiste robar mi paz, tú quisiste hacer aquello, quisieron pasar a estas cosas, pero Dios ha transformado el mal en un bien, dice, para lograr lo que estamos viendo. Y mire, y luego José, lo vemos ahí, es José con la investidura, obviamente, que tienen las autoridades en Egipto, y lograr el sueño y apoyar sin duda y dar la mano a aquellos que le ayudaron, mire. Y ese es algo, o yo no sé, pero ha tocado momentos en mi vida que Dios ha probado eso. Y Dios ha puesto a personas que de repente en algún momento me hicieron un daño y luego necesitaron de mi ayuda. Y yo siempre ahí decía, es el momento de mostrar mi capacidad reactiva, de no pagar mal por mal, de pagar mal por bien. Y lo mismo José, mire. Ahora sus hermanos, en ese tiempo había escasez, no había comida, vinieron a José y claro, no sabían que era José, luego se dieron cuenta que era José, vinieron a pedirle comida y José los tenía a todos ellos. ¿Se acuerdan que me metieron en el pozo?
Se acuerdo que rasgaron mis vestiduras y mancharon con la sangre de un animal y le dijeron a mi papá que los animales fieros del campo me habían comido. Me vendieron como objetos. ¿Por qué José no le respondió esas cosas? Porque no guardó resentimiento. Si José hubiera dicho, y esta es una muestra para poder aprender, ¿cómo yo sé, pastor, que yo guardo resentimiento? Cuando comienzas a sacar en cara las cosas. Uy, eso duele. Pero es así, hijo. Cuando sacas en cara, quiere decir que estabas guardando ese resentimiento en la persona. Sus hermanos vinieron a José. José no le reclamó. José no le dijo, usted me vendieron, usted sí. No, venga, le dice, ahora sí, yo soy su hermano. Le vamos a proveer el alimento que necesita. ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? Ah, papá está allá. Tráigalo, por favor, yo quiero verlo a mi papá. Y lo abrazó a sus hermanos. Esa capacidad reactiva hizo que José pueda cumplir ese sueño y esas metas que Dios había puesto dentro de él. Tu capacidad reactiva ante la adversidad muchas veces va a decidir si vas a cumplir tus metas o no la vas a cumplir. Vamos a continuar, por ejemplo. Por eso José aprendió a manejar sus pérdidas sin quedarse atado en el pasado. Ya me vendieron, ya pasó, ya olvidemos eso, ya sucedió, ya. No, pero ¿cómo es posible que lo vas a mal acostumbrar otro día? Ah, eso ya sucedió, nunca sucedió para mí, ya yo lo olvido. Y José no estuvo, y yo me imagino a José en la cárcel no pensando en lo que le hicieron sus hermanos. Era una lucha humana, sí era una lucha humana contra él mismo, porque naturalmente pues te viene el odio, la amargura, la cólera, pero tenía que luchar, hijo. Hermano, yo creo que no tenemos, somos seres humanos y no tenemos la dicha de ser personas inmortales. Solamente tenemos un tiempo de vida en esta tierra. Y no estamos, pues, obviamente, para malgastarlo, guardando resentimiento, amargura por cosas o situaciones que nos pasaron. Accionemos y tengamos una buena actitud. Por eso que la ciencia comienza a hablar acerca de la resiliencia. ¿Por qué habla de la resiliencia? Porque se dio cuenta que el ser humano también tiene esta capacidad de afrontar la adversidad y salir fortalecido. No es negar el dolor, sino transformarlo en aprendizaje. Y esas son las cosas que nosotros debemos de saber, hijo. Es como yo les compartía una enseñanza, ¿no? Cuando el hueso se rompe, causa mucho dolor. Pero luego cuando el hueso se junta, la ciencia encontró que cuando el hueso se vuelve a unir, dice que esa unión hace que el hueso sea más fuerte que antes. Es lo mismo también, las situaciones adversas, ¿no? Entonces que a veces tenemos que aprender a caminar frente ante la corriente, ante las circunstancias, y los estudios psicológicos muestran que las personas resilientes, ¿cómo es una persona resiliente? ¿Cómo yo sé, ojo, cómo yo sé que mi capacidad reactiva la estoy usando y comienzo yo a tener crecimiento en ello cuando no me victimizo, no comienzo a victimizar, cuando no se victimiza, cuando buscan nuevos significados. También dice cuando siguen poniendo límites sanos, cuando conservan la esperanza. Entonces, ante las dificultades y la adversidad, uno comienza a caminar frente a ella con despacio, con cuidado, pero no con amargura. Ay, que esto. Y lo normal del ser humano comienza a mentar la madre, comienza a hablar lisura y comienza que este y que no, pero ¿por qué toda mi vida soy así? Que yo soy así, que todo siempre me pasa a mí lo mismo, me pasa lo mismo, ¿hasta cuándo? Estoy cansado ya. Esas cosas, hermano mío, vas a dejar que Dios te ayude. Esas cosas te hacen daño y no vas a solucionar los problemas. Entonces, por eso, perder algo tenemos que aprender a manejar las pérdidas también. Entonces, y perder algo no significa perderlo todo. Pues puedes perder un negocio, pero no tu talento. Puedes perder a alguien, pero no tu capacidad de amar. Y puedes perder dinero, pero no tus valores, ni tu fe. Y eso es algo que en la vida también he aprendido a autosabotearme. Escuche esto. Yo le dije, por naturaleza, usted y yo, cuando hayan problemas, nos vamos a llenar de pensamientos negativos por naturaleza. Y uno tiene que tener una buena actitud. Pastor, ¿y cómo tengo una buena actitud frente a una pérdida? El maestro, el manual de vida nos enseña algo muy poderoso. Y lo poderoso que nos enseña la palabra de Dios
El manual de vida es: vence el mal con un bien. A veces cuando mi hijo pasaba ciertas situaciones difíciles y le venían cantidad de pensamientos negativos, ¿qué tengo que hacer yo? Que él, esos pensamientos o esa situación difícil, ojo aquí, minimizarlo. Un problema, hermano mío, es como un monstruo. Ojo aquí. Que los pensamientos negativos, si tú le comienzas a dar y comienzas a creer y comienzas a aceptar los pensamientos negativos son como el alimento que alimentas al monstruo del problema. Y si lo engrandeces, se te va a ser difícil enfrentarlo. Entonces, al problema hay que minimizarlo, hay que reducirlo para atacarlo y destruirlo. ¿Y cómo lo reduzco al problema? Ojo aquí, cuando tengo un pensamiento bueno, te lo voy a poner un ejemplo. Yo le decía: mira, hijo, el problema tuyo solamente es esto, hijo. Es algo material, pero mírate, ¿estás enfermo? ¿Estás llevando terapias? ¿Está tu hermano, hijo, en el hospital? Ahí estamos parados en la puerta todas las semanas, esperando que lleguen ciertas vacunas, como hay muchos niños, verdaderamente. Esos son problemas. ¿Qué es lo que yo estaba haciendo? Que sus problemas sean minimizados. Reducir, hacer que él pueda minimizar y reducir sus problemas tan pequeños. ¿Y cómo hago que él haga eso? Obviamente usando su razón. Yo decía: hijo, en el hospital del niño yo he visto, hay madres que tienen sus carpas y están esperando que haga una cama, que lleguen ciertas vacunas, están esperando que lleguen ciertos medicamentos. ¿Por qué? Porque su hijo se muere. Esos son problemas. ¿Lo tuyo qué cosas son? Es algo material. ¿Tu mamá? ¿Tus hermanos? ¿Estamos en una de esas circunstancias? No, agradezcamos a Dios, seamos agradecidos. Pero papá, está bien, hijo. En la vida tú tienes que aprender a clasificar los problemas, hijo. Y esta situación que tú atraviesas, que estás atravesando, no es un gran problema. Un gran problema es cuando algo afecta a tu salud. Entonces, con una actitud sabia, entonces él tenía que minimizar. Y cuando el problema está minimizado y con una buena capacidad reactiva, entonces uno tiene la ayuda de Dios y soluciona ese problema. Y eso es algo que debemos en la vida muchas veces aprender. Y vemos a Jesús como nuestro mayor ejemplo. La Biblia nos dice que Jesús fue proactivo. Él sanaba, enseñaba, formaba discípulos, hacía planes. Esa es la proactividad de Jesús. Pero ¿qué sucedió? Vemos ahí enseñando a los discípulos, pero también comenzó a sufrir pérdidas, siendo el Hijo de Dios, siendo el enviado de Dios. Por ejemplo, como la traición de Judas, cuando Judas lo traicionó con un beso, la negación de Pedro: no, yo no soy discípulo, yo no lo conozco a él. También cuando los discípulos lo abandonaron, porque lo apresaron y dijo: uy, vámonos, porque si no también a nosotros nos van a meter preso, y lo dejaron solo en una circunstancia muy dura y muy difícil. Las burlas, las calumnias, las injusticias de los fariseos, de los saduceos y todas aquellas cosas. Entonces él tuvo que aprender a manejar esas emociones. Jesús tuvo que aprender a no guardar resentimiento, odio en su corazón. Tuvo que aprender a minimizar los problemas para poder solucionarlo y salir en victoria frente a esos problemas. ¿Se da cuenta? Por eso vemos la capacidad reactiva de Jesús. ¿Cómo reacciona Jesús frente a todas estas pérdidas? Son las que usted y yo debemos nosotros de aprender. En el huerto de Getsemaní mostró su capacidad reactiva cuando sintió tristeza y angustia. Es normal sentirnos tristes. Es normal sentir angustia. Es normal llorar, pero comenzó a orar intensamente. Mire, entonces su capacidad reactiva, ojo, le llevó a Jesús a qué? A no reprimir sus emociones, hermano. Cuando yo doy lugar a que mis emociones tristes puedan manifestarse en mi vida, entonces estoy usando mi capacidad reactiva. Y es lo que hizo Jesús. Y se lo declaró a sus discípulos: siéntese aquí que yo estoy triste, estoy angustiado, porque siento que la hora se me ha acercado. Y luego Jesús comenzó a llorar. ¿Qué hizo con eso? Desfogó, no reprimió. Trató de desfogar todas sus emociones. Y si Jesús lo hizo, hermano,
No nos creamos más que Jesús. ¿Y qué más hizo su capacidad reactiva de Jesús para superar y enfrentar esas pérdidas? Oró intensamente, pero decidió seguir adelante con el plan de Dios. Y eso sí, uno llora, sufre, se aflige, ora al Señor, pero se seca las lágrimas. Vamos a darle, vamos a darle. Y es así, hijo. Mira al maestro. Yo no estoy hablando de un hombre X, de un general, de alguien, no. Le estoy hablando de nuestro maestro. Y si tú y yo somos discípulos, actuemos como actuó nuestro maestro. El problema de muchas mujeres y de muchos hombres que guardamos resentimiento, que guardamos amargura, muchas veces se debe a que no permitimos o no desfogamos nuestras emociones negativas. Y al reprimirlas, yo siempre lo tomo como esto. Reprimir una emoción es como permitir que dentro de mí la batería comience a crecer mucho más. Y cuando uno manifiesta y comienza a orar, comienza a llorar y comienza a desfogar todo, yo lo veo como que estoy sacando toda esa materia que le hace daño a mi alma, a mi espíritu, para que pueda salir, ¿no? Entonces, y eso es algo pues siempre importante que debemos hacer. Es lo que hace el maestro y es lo que nosotros también debemos hacer. Por eso Hebreos 12:2 dice, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Sí, en ese momento de la capacidad reactiva, también fue ante la vergüenza. Y a veces vamos a pasar vergüenzas, a veces vamos a sentir vergüenza frente a nuestros padres, frente a nuestros hermanos, frente a nuestros familiares, frente a nuestros hijos. Y eso muchas veces va a pasar, Stalin, Paolo, Angie, Yomara, Jenny, Joana, Alex, Gerson. Muchas veces vamos a pasar por esas situaciones. Pero el punto está aquí, cómo reaccionas frente a aquellas cosas que generan ciertas vergüenzas y tenemos que aprender a usar esa capacidad que Dios ha puesto dentro de nuestra vida. Jesús no quedó atrapado en la pérdida, sino que lo transformó esa pérdida en una victoria. Lo mismo también. No hay pérdidas cuando nosotros estamos siempre en las manos de Dios. Porque la pérdida no figura el presente, sino figura cómo tú terminas. Y en el presente puede haber perdido ciertas cosas, pero aún tu vida continúa. Y si más adelante Dios logra juntamente contigo lograr aquellas cosas, entonces lo que perdiste no era pérdida. Al final, pues ganaste. Y eso es algo que nosotros debemos de entender. ¿Cómo manejar las pérdidas? Como decíamos, número uno, aceptar el dolor, pero no vivas en él. Aquellas personas que han sido humilladas de niños, y esto yo le digo porque he visto casos, si tú tienes un hijo o en tu vida, o una persona, sufrió traumas, humillaciones, desprecios, abandonos, esas personas se acostumbran a hacer un hábitat de su dolor, de su aflicción. A ellos como que les gusta muchas veces o esa aflicción, ese dolor llega como que a gustarle a cada uno de ellos y hacen su hábitat del dolor, de la aflicción, de la tristeza. Por eso que algunos no paran siempre triste, porque ya como que su cuerpo se adaptó y le gusta la tristeza, cosa que no es algo normal, ¿no? Pero y es algo que tenemos, que después no pretenda ser de hielo. Si, si tienes que llorar, llora, dice, ¿no? Llorar, pero decide no estacionarte en el dolor, no hacer tu hábitat, no hacer de tu vida una vida lleno de dolor. Por eso Pablo decía, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. No vamos a poder tener fuerzas, hermano mío, para alcanzar lo que Dios ha puesto adelante si siempre estamos recordando lo que me hicieron en el pasado, lo que me hizo papá, lo que me hizo mamá, lo que me hizo mi hermano, lo que me hizo mi enamorado, mi enamorada, mi esposo, mi esposa. Si siempre estoy recordando esas cosas, eso va a drenar nuestra energía, va a drenar nuestras fuerzas y no vamos a tener fuerzas para alcanzar lo que está delante. Ojo, mire lo que dice, esforzándome. Entonces, porque para alcanzar lo que está delante, tú no necesitas solamente fuerzas, necesitas hacer un sobreesfuerzo.
Quiere decir, hacer las cosas aun cuando ya estás extenuado, cansado. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿no? Por eso vemos al apóstol Pablo, mire cómo cambiaron las cosas. A Pablo agarró, habiendo abierto iglesia, habiendo extendido el reino de Dios, lo agarraron y lo metieron preso. Y el problema no es que lo agarraron y lo metieron preso. El problema es cómo Pablo reacciona estando preso. ¿Y cuál es la reacción? ¿Cuál es su capacidad reactiva de Pablo? Estoy preso. Ah, bueno, voy a hacer entonces escritos, voy a hacer enseñanzas. Y cuando me vengan a visitar, estas enseñanzas se las voy a dar para que las compartan y la iglesia siga alimentándose. No es que Pablo decía, ojo, Señor, pero ¿por qué permitiste que me metan preso? Señor, mira, yo he abierto tantas iglesias. Señor, mira, yo he discipulado a tal persona. Señor, mira, yo he engrandecido tu reino y encima permites estas cosas, pero ¿por qué? Esas palabras solamente llenarían de resentimiento y de amargura su corazón. Pero Pablo dijo, bueno, si estoy preso, bueno, habrá que hacer esto, habrá que hacer aquello, voy a hacer escrito, se lo voy a mandar. Y como que Pablo trataba de minimizar sus circunstancias que pasaban. Y Pablo seguía avanzando, seguía haciendo las cosas. Y que salga preso o no salga preso, como que Pablo se lo dejó a Dios. ¿Y qué sucedió? Ustedes saben. No es que vino un abogado y lo sacó a Pablo. Hubo una intervención divina que comenzó a haber un terremoto y Pablo salió preso. Lo mismo también, hermano. Pablo tenía un problema, que estaba preso. Pero como Pablo tuvo una buena capacidad reactiva, Dios miró eso y dijo, ah, bueno, este no guarda resentimiento, este no ha guardado amargura, este no ha enfrentado sus quejas delante de mí. Entonces, me toca hacer lo mismo. Lo voy a sacar de esa situación. Lo mismo Dios va a hacer contigo. Cuando las cosas negativas vengan a nuestra vida, ah, mira, este no hizo esto, aquello, no guardó odio, no guardó resentimiento, mira que no comenzó a renegar, no comenzó a echarme la culpa, no comenzó a quejarse, no. Simplemente agarró y comenzó a trabajar, a seguir trabajando, confiando y teniendo la esperanza que yo lo voy a ayudar. Y tenlo por seguro que usted va a ver la intervención divina en tu vida, hijo. Y esa intervención depende mucho de nuestra capacidad reactiva. Número dos, habla siempre con Dios. Mire cómo manejar esas pérdidas. Uno, acepta el dolor, pero no vivas en él. Dos, habla con Dios. La oración, como le dije, hermano mío, es como que te desconectas de todo. Y es necesario que tu espíritu se recargue nuevamente. Y para que se recargue tu espíritu, tú necesitas estar conectado con Dios. ¿Por qué? Porque tu espíritu salió dentro de Dios. Recuerda que cuando Dios creó al ser humano, sopló. El espíritu que estaba dentro de Dios salió por la boca y se metió dentro del ser humano. Y cuando el ser humano se conecta con Dios, entonces comienza a recargar nuevamente su espíritu de nueva fuerza. Y eso es lo que necesitamos, porque a veces los problemas, las circunstancias, sí, nos van a bloquear, nos van a encerrar muchas veces. Y vamos a, como hoy pues se dice la palabra, uno va a lajearse y se va a congelar, ya no va a dar más. Y necesitas, ¿qué necesitas? Desconectarte, ¿no? Como decía en el momento de la oración, es lo que recomienda. ¿Qué pasa cuando el wifi de la casa ya y comienza a lentearse y ya no comienza a dar bien? Llamas a la empresa y la empresa dice, ah, desconéctalo. Cuenta hasta 20 y luego vuelve a conectarlo. Y vas a ver qué va a dar. Es lo mismo que pasa en nuestra vida. Tenemos que desconectarnos muchas veces del problema y conectarnos con Dios. Una vez que te conectas con Dios, vuelve a conectarte con el problema para poder enfrentarlo, ¿no? Por eso dice, Jesús comenzó a orar y mire, comenzó a decirle, mira, Señor, ya no aguanto más. Quítame la vida, si es posible, pasa de mí esta copa, decía. Esto quiere decir que Jesús comenzó a contarle a Dios sus problemas, las situaciones, tal como salgan de vuestra boca. Y digo tal como salgan de nuestra boca porque tú y yo tenemos que aprender a orar. Ojo, estando frustrados, no es el mismo lenguaje o no nos van a salir la misma palabra que cuando estamos calmados. Pero Dios nos va a entender que estamos frustrados. Y no es que a Dios dice, ah, me estás hablando de una manera frustrada. No. Dios sabe que estás poniendo de tu esfuerzo, que a pesar de tu frustración, estás hablando con Él. Dios sabe que estás poniendo de tu esfuerzo, que a pesar de tu ira, estás hablando con Él. ¿Entienden? Y eso es algo, pues, siempre muy poderoso. Por eso, habla con Dios de tu pérdida, de tu enojo, de tu frustración, que Él lo va a entender como lo hizo nuestro amado Jesús, ¿no?
Lo otro, aprende la lección. Cada pérdida trae una enseñanza y eso también ya lo hemos visto, ¿no? ¿Qué debo de cambiar? ¿Qué límites debo poner? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué personas merecen mi confianza y cuáles no? José no olvidó confiar ciegamente en sus hermanos sin antes probar su corazón. Luego, el otro, enfócate en lo que aún tienes. Eso es algo, hermano mío, muy importante. Como yo les decía lo de mi hijo, yo decía, hijo, tranquilo, lo importante, hijo, que tú estás sano, le decía. Importante, como lo vuelvo a repetir y valga la red, no tienes que estar siempre esperando que lleguen ciertas medicinas, hijo, que están escasas en el Perú, para que puedas seguir respirando, para que puedas estar bien, hijo. Eso es lo más importante. Y eso minimizaba, ¿no? Y él se enfocaba en su salud antes que el problema, ¿no? Por eso, aunque pierdas algo, siempre te van a quedar recursos como la vida, la salud, las capacidades, las oportunidades nuevas y sobre todo que Dios siempre está contigo. Conclusión para terminar, en la vida no siempre vamos a evitar las pérdidas, pero con Cristo podemos manejarla, superarla y seguir avanzando. Nunca pierdas tu esperanza y hoy Dios quiere darte fuerzas para usar tu capacidad reactiva, para levantarte, para perdonar, para sanar, para empezar de nuevo. Por eso dice Isaías 43, 18, dice, olviden las cosas de anteaño, dice, ya no vivas en el pasado. Ni lo que dice el Señor. Dice, Jenny, hoy Dios te habla. Jenny, olvídate las cosas del pasado. Ya no vivas en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Dice. Y no puedo hacer algo nuevo. Mientras hayan cosas del pasado en tu vida, Xiomara. Yo no puedo hacer algo nuevo, Giovanna. Xiomara, yo estoy escuchando tus oraciones. Giovanna, Dios hoy te dice, yo sé lo que me estás pidiendo, pero hay algo que me impide, Giovanna. ¿Y sabes qué me impide? Que hay cosas de tu pasado que aún no lo olvidas. Y esas cosas rellenan de resentimiento, de amargura. Hay cosas del pasado, Alex. Stalin, Paolo, Gerson, Angie. Hay cosas del pasado. Y recuerda, la intención de Dios es hacer algo nuevo. Pero el Padre nunca va a poner algo nuevo en un corazón cuando ese corazón hay odio, resentimientos, amargura. ¿Y por qué hay odio, resentimientos, amargura? Porque no queremos olvidar lo que nos hicieron. Recuerda, hijo. Y algo que a mí me ayudó, y es algo que hoy en día aconsejo a otras personas. Y yo les digo, mira, sí, yo no sé cómo mi mamá me pudo hacer esto. Y yo les digo, mira, una de las cosas que tú tienes es que cambiar el enfoque. Presta atención a esto. Si tú te enfocas, mi mamá me hizo esto, mi mamá hizo aquello, o mi papá, o mi esposo, o mi pareja, mira lo que va a pasar. El resentimiento y la amargura siempre va a estar ahí. Pero cuando tú hagas este ejercicio, te va a ayudar mucho. ¿Cuál ejercicio? Mi mamá me hizo esto, pero pobrecita. A ella también, mi abuela seguro que lo hizo lo mismo. Viene lo otro. Mi mamá reaccionó así por mi abuela, pero mi abuela reaccionó así con mi mamá porque mi bisabuela también hizo lo mismo. Y así sucesivamente. Cuando uno comienza a pensar, ojo, de esa manera, ¿qué va a suceder? Ya no vas a guardar resentimiento, mamá, ni a ninguna persona, porque todo corre en cadena, en cadena, en cadena. Y como que se comienza a olvidar uno de las cosas. Porque mi mamá hizo así porque mi abuela es así porque por mi bisabuela es así por mi tatarabuela. Entonces, el problema o lo que te hirió, ya no estás definiendo a una sola persona, sino a una cadena. Y cuando se trata de una cadena y ya no de una persona, de un individuo, esto te va a permitir a no guardar resentimiento. Se lo digo, mi hermano, por experiencia. Por eso, una de las maneras, yo sé que eso es lo que más de la veces, pero ¿por qué mi pareja me pudo haber hecho? Yo le di un hijo, todo lo que hice por él, o todo lo que hice por ella, mira cómo me pagó, mira cómo aquello. Si te enfocas así, entonces vas a tener a un individuo en primera persona y tu corazón
te va a ser muy difícil dejar de odiarlo, de guardar resentimiento. Pero cuando comienzas a ver la realidad y usas tu razón de que es cierto, ella reaccionó así porque así reaccionó su mamá, su abuela, su bisabuela, su tatarabuela, esa práctica, esa situación, yo comienzo a sabotear mi mente y uso ese pensamiento para no guardar resentimientos y amarguras. Por eso, para terminar, mis amados hermanos, es muy importante lo siguiente. Hay que decirle al Señor, Señor, ayúdame a usar mi capacidad reactiva. Ayúdame, Señor, a levantarme, a ser una persona resiliente. Ayúdame a no guardar resentimiento porque hoy he entendido, no puedes hacer algo nuevo en mi vida. Yo no puedo recibir una promesa nueva en mi vida, algo nuevo en mí. Yo sigo, Señor, teniendo odio y amargura. Ahí donde estábamos a orar al Señor. Y vamos a pedirle que Dios nos ayude. Padre Celestial, amado Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias por las cosas que haces y por las cosas que tú eres. Gracias, Señor, por las capacidades que tú has puesto en cada uno de nosotros, de ser hombres y mujeres proactivos, de poder soñar, de poder percibir lo que tú pones en nuestros corazones, de hacer, oh Dios, y de darnos la fuerza para lograrlo, Señor. Pero también ayúdame, Señor, a usar mi capacidad reactiva, de poder levantarme ante los fracasos, de poder manejar las circunstancias, de poder manejar aquellas palabras, aquellos problemas. Ayúdame, Señor, y Espíritu Santo, enséñame, oh Dios, a reducir los problemas, a que la palabra, lo que tú has puesto el día de hoy, Señor, me ayuda a superar todo problema. En el nombre de Jesús. Padre, yo te pido por Paolo, te pido por Stalin, te pido por Giovanna, por Yomara, por Benjai, por Jenny, por Ángel, por Alex, por Charo, Señor, por Gerson, por Angie, por Isaac, por Alejandra, por José, por Mercedes. Padre, yo te pido por cada uno de nuestros hermanos de la iglesia. Ayúdalos, oh bendito Dios. Oramos, Señor, para que tu gracia llegue a sus vidas. Oramos, Señor, por nuestra hermana Marilyn, por Francisco, por Yamile, por Gael, por todos sus hijos. Padre, glorifícate. Ayúdalos a manejar las pérdidas también. Porque tu palabra dice, Señor, que 7 veces va a caer el justo. Sea que caiga, Señor, económicamente, que caiga su salud, que caiga el ánimo, que caiga, Señor. Pero yo te pido que esa capacidad reactiva que ha puesto dentro de ellos pueda levantarse, sacudirse, oh Dios mío, de todo lo negativo y echar fuera todo pensamiento negativo que el diablo muchas veces se aprovecha de nuestra humanidad para llenarnos de negativismo, Señor, y así no ver logradas tus promesas. Padre, glorifícate en cada corazón, en cada vida, en cada uno de tus hijos y tus hijas. Haz tu obra, Señor. Padre, oro para que todo pecado sea perdonado. Hoy estamos aquí, Señor, porque te amamos. Estamos aquí, Señor, a pesar de nuestros errores, de nuestras debilidades. Pero tú sabes que te amamos, Señor. Y gracias por tu palabra. Y ayúdalos a tus hijos a poner en práctica, Señor. Ayúdala a tus hijos, Señor, a poner en práctica. Y cuando alguno de ellos pase una situación muy dura y muy difícil, Espíritu Santo, ayúdalos a recordar esta palabra y puedan salir adelante, Señor. Y a entender que el problema no está en la economía, en la salud, en las personas, en los familiares, en el trabajo, en el negocio. El problema está en cómo reaccionamos. Ese es el problema, Señor. Y ayúdanos a tener una buena actitud
frente a las cosas negativas. Padre, bendecimos la vida de cada uno de tus hijos y haz tu obra, Señor, en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios, mis amados hermanos. Sobre todo, ustedes por permitirnos pues compartir esta palabra. Y como le digo, mira, una de las cosas siempre le digo, no se desesperen. En la vida nunca nada te va a salir bien a la primera. Te sale bien a la tercera, a la cuarta, a la quinta. Lo importante es que lo intentes, hijo. Una adversidad, una situación difícil, recuerda, el problema no está en la situación. El problema está en cómo reaccionamos nosotros. Y yo quiero que tú sientas y puedas ver con tus ojos y seas algún día testimonio como la mano de Dios obró cuando guardaste la paz, guardaste la calma. Y como Dios de una manera milagrosa solucionó esa situación. Que nuestro Dios los bendiga y ahí compartimos con nuestra amada pastora. Amén, iglesia. Le damos gracias a Dios por su bendita palabra, por enseñarnos, porque por medio de ella podemos ser cada vez mejores personas, mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos. Y le damos gracias a Dios por enseñarnos. Amén. Hoy vamos a meditar también una palabra de Dios. Es un texto que hemos leído muchísimas veces, ¿verdad? Empezamos con el Génesis, pero nos hace un recordatorio también en el libro de Hebreos y dice, y nos habla acerca también de la fe, ¿no? Y ahí lo vemos ahí en la pantalla, amén. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella, ¿no? La ofrenda dada, que aquí podemos ver que la ofrenda dada por Abel tuvo un significado muy especial, porque él escogió dar lo mejor de su rebaño, pues reconocía quién era su creador y que reconocía también que él merecía recibir lo mejor. Su ofrenda no solamente fue generosa, sino también de alguna manera fue redentora porque escogió un animal que fuera el sustituto por sus pecados, reconociendo que su vida cerca de la de Dios era de poco valor. Y vemos cómo aquí el Señor exalta la fe de Abel, ¿no? Sobre la de Caín. Pues porque aún cuando Caín también trajo una ofrenda a Dios, pues ¿qué trajo acompañado la ofrenda de Caín? Mezquindad, egoísmo, indiferencia. No había un reconocimiento a quién era su creador, a quién era su Señor. Dios nos da en estos tiempos, iglesia, el privilegio de que pudiéramos ofrendar voluntariamente. Dios dejó por medio de su palabra establecido que pudiéramos nosotros ofrendar. ¿Y para qué? Para probar nuestra actitud. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿A quién se parece nuestra actitud? ¿A la de Caín o a la de Abel? ¿Qué hay en nuestro corazón al momento de desprendernos de algo? ¿Hay egoísmo o hay agradecimiento? ¿Hay falta de fe o hay algo a lo que nos aferramos fervientemente, que son las cosas materiales? Dios nos quiere enseñar por medio de este pasaje que para Él, fuera de las cosas más importantes es que le entreguemos, es la actitud con la que le damos. Acompañando a tu fe, está yendo la confianza realmente de saber que Dios te va a seguir bendiciendo, que Dios te va a seguir guardando. Hoy te invito, iglesia, a meditar en ello y para ello también vamos a darle gracias a Dios. Recuerda que nuestras ofrendas son una señal de agradecimiento a nuestro Señor y de confianza. Cada vez que ofrendamos, cada vez que diezmamos, le estamos diciendo a Dios fuera de nuestras palabras, estamos diciendo, Señor, yo en ti confío. Yo sé que tú me vas a sostener, yo sé que tú me vas a guardar, yo sé que las bendiciones, Señor, no vienen de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi talento, las bendiciones provienen de ti. Hoy vamos a orar para agradecer a Dios por sus bendiciones presentes y por las futuras. Invitamos a nuestro amado pastor a que pueda orar junto a nosotros. Vamos a presentar ahí nuestras ofrendas al Señor. Padre Celestial, amado Dios, te damos gracias por todas las cosas que haces y por todas las cosas que harás. Gracias, Señor, porque tú nos bendices, nos guardas, nos proteges. Y hoy, Señor, nos levantamos con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos para poder presentarte como agradecimiento por lo que tú nos das. Y te damos porque sabemos, Señor, que eso viene de ti. Y en agradecimiento hoy te lo damos, amado Dios. Padre, bendice la vida de cada uno de tus hijos, de cada una de tus hijas.
Bendice sus trabajos, sus labores y guárdalos a cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Padre, tu gracia siempre esté con ellos. Tu presencia siempre los acompañe. Y seas tú, Señor, bendiciendo su andar y su caminar, en sus trabajos, en sus negocios, en sus estudios, en todo lo que ellos hagan, oh bendito Dios. Guárdalos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy te lo pedimos y te lo presentamos, Señor, con mucho amor, oh Dios, hacia ti, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Damos gracias a Dios, mis amados hermanos, por este momento. Y recuerden, hijos, vamos a poner siempre en práctica esta palabra. A veces cuando ya comenzamos a actuar de una manera como lo que hemos enseñado, a veces va a pasar que como que va a dar de entender como que no nos interesa el problema. Y no es que no me interesa el problema, no es que no me interesa la situación, no es que no me interesa la circunstancia o la adversidad que estoy pasando o que está pasando mi familiar. Simplemente es que tengo que tomarlo con una buena actitud. Es lo que justamente pasaba juntamente con mi esposa, solamente para recalcar eso, ¿no? Cuando estaba mal, yo tenía que explicarle a mis hijos porque mis hijos me miraban pues de una manera tranquila, ¿no? Y es natural, ¿no? Y supuestamente yo creo que es una mala perspectiva. Considero yo que si alguien está mal, entonces yo también tengo que estar mal, tengo que también estar triste, llorando porque ella está mal. Eso, y el llorar y el estar triste es como que, como decir, ah, bueno, yo también estoy, ¿no? Pero yo decía, hijo, el hecho de que yo esté un poco tranquilo, esté guardando la paz, la calma, la tranquilidad frente a la situación, yo decía, no es que no me interese, simplemente yo tengo que guardar la paz y enfrentar este problema con una buena actitud, con tranquilidad. Porque hay algo que siempre guardo en mi corazón, esta frase, y guárdelo usted. Cuando la ira ingresa, la sabiduría huye. Cuando el enojo ingresa, la necedad se apodera de nuestras vidas. Entonces yo tengo que guardarme de esas cosas y poder enfrentar pues siempre con una buena actitud cualquier adversidad. Y veremos nosotros la mano de Dios. Así que mis amados hermanos, que nuestro Dios pues los bendiga. Un fuerte abrazo desde aquí. Paolo, Samara Joana, Yomara, también Gerson, Angie, Salen, Alex, Jenny, Ángel. Un fuerte abrazo desde aquí. Que nuestro Dios los bendiga. Y ya muy pronto sé que estamos dando ahí las noticias ya cerca para poder nuevamente estar juntos. Muchas gracias. Que Dios me lo bendiga. Que tengan un buen fin de semana. ¿Amén? Muchas bendiciones. Y ahí le vamos a compartir la diapositiva y el video también, que yo sé que es importante verlo por segunda vez, que yo sé que Dios va a avalar a nuestras vidas. Bendiciones. Que Dios lo bendiga.